Entrar en la buena tierra todavía requería de cierta lucha. Y aún en el último momento, en la frontera misma de la buena tierra, todavía existía la necesidad de pelear. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Números, hemos llegado al capítulo 26. Este capítulo nos muestra que el pueblo de Israel fue contado nuevamente después que fueron purificados. Números es un libro que relata muchas cosas maravillosas relacionadas con el pueblo de Dios, los hijos de Israel, durante su travesía por el desierto camino a la buena tierra. Pero también relata algunos de los más grandes fracasos del pueblo. Y el fracaso más grande que el pueblo de Dios experimentó en el desierto se relata en el capítulo 25, donde se puede ver que algunos entre el pueblo de Israel cometieron fornicación e idolatría con las hijas de los pueblos paganos y sus dioses. Esto introdujo el juicio de Dios, que se manifestó por medio de una plaga que cayó sobre Israel, consumiendo a 24,000 personas. Sin embargo, este juicio sirvió como una purificación de las personas, lo cual las capacitó para que finalmente pudiesen tomar posesión de la buena tierra, por la cual habían estado viajando durante 40 años. Pues bien, el tema de nuestro mensaje hoy es el censo del pueblo de Dios, en esta serie de mensajes que hemos titulado Combaten. Y para colaborarnos con los comentarios, se encuentra con nosotros Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Gracias, Víctor. Me alegra estar aquí para este programa. Óscar, el capítulo 25 de Números nos habla de la mixtura del pueblo de Dios, la cual produjo de parte de Dios un juicio muy severo. Y este juicio consistió en una plaga que terminó con la vida de miles de personas. Hemos visto que Jehová ya había juzgado a Israel antes con fuego, con una especie de terremoto que abrió la tierra y se tragó a los rebeldes, y con otra plaga. Pero esta vez parece que el juicio de Dios fue más allá. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál fue la causa para que Dios juzgara tan severamente a su pueblo? El punto principal por el cual Dios juzgó a su pueblo de esta manera fue debido a la caída de Israel en fornicación e idolatría al mezclarse con gente pagana. En Números 25 encontramos un relato de la iniquidad de Israel. Esta iniquidad incluye dos cosas horrendas: la fornicación, que destruye la persona del ser humano creado por Dios, y la idolatría, que insulta la persona divina de Dios. Según el relato bíblico, fornicación e idolatría van juntas. Donde hay fornicación, también hay idolatría. Esto hizo que el pueblo de Israel perdiera su pureza, puesto que Dios deseaba que el pueblo se mantuviese puro. Cuando se produjo esta mixtura, Dios tuvo que juzgarlo. Este es el trasfondo del juicio de Dios, que aniquiló a 24,000 personas por medio de una plaga. Gracias, Óscar. Usted usó la palabra pureza, y como veremos hoy, el juicio de Dios se produjo no solo porque el pueblo lo había ofendido. A los ojos de Dios, se necesitaba llevar a cabo una purificación. Luego, en el capítulo 26, vemos que Dios decidió contarlos de nuevo. Como vimos en mensajes anteriores, el censo estaba relacionado con el hecho de conformar al pueblo de Israel como un ejército para combatir. En cuanto a esto, quisiera leer los versículos 1 y 2 del capítulo 26, que dicen así: Después de la plaga, Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo:
sumad el número de toda la asamblea de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel. Pues bien, este nuevo censo se relacionaba con el hecho de conformar un ejército apropiado para tomar posesión de la buena tierra. Sin duda, todos estos cuadros tienen una aplicación a nosotros, ¿verdad? Así es. Es sorprendente ver cómo cada uno de estos cuadros tiene una aplicación directa a nuestra situación actual. Necesitamos tomar a Cristo como nuestra posesión y como nuestro disfrute. Amén, Oscar. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante. This chapter is on the renumbering. Este capítulo habla acerca del censo. There were only 2 times of numbering of God's people. Solamente hubieron 2 ocasiones en que el pueblo de Dios fue censado o contado. At the beginning, it was there. La primera vez fue al pie del monte Sinaí. Y en ese tiempo, el censo tenía el propósito de formar un ejército para luchar por Jehová y para viajar con él. El propósito de este primer censo era para formar el ejército a fin de que siguiera a Jehová y luchara por su reino. Y el segundo censo se llevó a cabo con el propósito de heredar la buena tierra. Por supuesto, entrar en la buena tierra todavía requería de cierta lucha. Y aún en el último momento, en la frontera misma de la buena tierra, todavía existía la necesidad de pelear. En nuestra vida cristiana, no podemos olvidarnos de luchar. Por cada pulgada de tierra tenemos que pelear. Para poder pelear, necesitamos ser vigilantes, necesitamos orar y necesitamos ser uno con el Señor todo el tiempo. Oscar, como hemos visto, la primera vez que Dios censó a su pueblo en el Antiguo Testamento, lo hizo primordialmente con el propósito de conformarlos como un ejército. Este cuadro del Antiguo Testamento, donde los israelitas debían pelear todo el tiempo para ganar la tierra prometida, centímetro a centímetro, nos muestra claramente nuestra vida cristiana, la cual es una vida de continua lucha. Este es un tema muy interesante, del cual no se habla con mucha frecuencia ni con mucha precisión conforme a la revelación bíblica. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de la clase de lucha a la cual nosotros los creyentes hemos sido llamados? Ciertamente hemos sido llamados para una batalla, porque para ir adelante con los intereses del Señor, necesitamos pelear como un ejército. En la jornada de nuestra vida cristiana, existen muchas cosas malignas y muchas tentaciones que debemos confrontar. Sin embargo, hay una palabra de consuelo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues bien, tenemos que saber que estamos librando una batalla por los intereses de Dios y que existe un enemigo contra el cual estamos combatiendo, que frecuentemente está en nosotros mismos. Y esta batalla consiste en que el enemigo de Dios no desea permitir que nosotros poseamos a Cristo como nuestra buena tierra. Witness Lee dijo que debemos pelear por el reino de Dios. Este es un enfoque diferente de la lucha individual. La mayoría de nosotros tenemos problemas personales contra los cuales estamos luchando, pero la clase de batalla por la cual Jehová llevó a cabo el censo fue conformar un ejército corporativo que peleara por los intereses de Dios. Esto significa
que ellos estaban enfocados en un problema más grande y más amplio que sus propios problemas personales. ¿Qué tal si nos comenta acerca de esto? El hecho de que Dios hubiese censado al pueblo de Israel con miras a conformar un ejército nos indica que la meta de Dios involucra a su pueblo de una manera corporativa. Ellos fueron conformados como un ejército para llevar a cabo una lucha corporativa y no individual. Eso requería que cada uno de los integrantes del ejército se olvidara de sus situaciones individuales y se integrara a una unidad de combate para poder pelear por los intereses de Dios. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros en la vida de iglesia hoy día. El enemigo de Dios, Satanás, está tratando continuamente de destruir nuestra vida de iglesia corporativa y también individual. Y puesto que en nuestra vida cristiana siempre existe la necesidad de luchar, entonces necesitamos estar vigilantes, necesitamos orar y necesitamos ser uno con el Señor todo el tiempo. Amén, Oscar. Estos 3 puntos específicos que usted acaba de mencionar son muy importantes para llevar a cabo la guerra espiritual. Además, siempre debemos recordar lo que dice 2 Corintios 10, del 4 al 5. Allí dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por otro lado, el libro del Nuevo Testamento que se considera clave en cuanto al asunto de la guerra espiritual es el libro de Efesios. Pero la mayoría de los cristianos tienen el concepto de que la guerra espiritual es un asunto individual de cada creyente. No obstante, no se han dado cuenta del aspecto corporativo del propósito de Dios, en especial en el aspecto de la guerra espiritual. ¿Qué nos puede comentar al respecto? El libro de Efesios nos habla acerca de que el pueblo de Dios es un pueblo corporativo. En el primer capítulo habla del cuerpo de Cristo. En el segundo capítulo habla acerca del nuevo hombre que se produjo en la cruz. El capítulo 3 habla acerca de la mayordomía de la gracia. El capítulo 4 habla acerca de la manera como el cuerpo de Cristo es edificado, es decir, por medio del perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. En el capítulo 5 vemos la relación entre el esposo y la esposa. Y finalmente, en el capítulo 6 tenemos el ejército, es decir, un guerrero corporativo. Bueno, Oscar, necesitamos avanzar al siguiente segmento. Aquí veremos una aplicación a nuestra necesidad respecto a la mistura que se produjo por el comportamiento maligno del pueblo de Israel, lo cual produjo un juicio severo de parte de Dios. En cuanto a esto, en 1 de Pedro 4:17 dice lo siguiente: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El hecho de que seamos cristianos salvos por gracia y que vivimos por fe no nos excluye de caer bajo el juicio de Dios. Como veremos, este juicio comienza por la casa de Dios. Escuchemos a Witness Lee. The numbering was here right after a kind of failure. El censo se llevó a cabo después que el pueblo fracasó. This is the last failure and the biggest one. Esta fue la última y más grave falla del pueblo de Israel. You know, all these failures. Saben que todos estos fracasos, los que resultan en juicio, deben considerarse como una purificación. Y la purificación es como una clase de cernir, de separación, de pasar por una coladera. En Números 11, al comienzo de su jornada, la palabra nos habla de la mixtura
y que la multitud mixta estaba entre ellos. Esto nos indica que en la congregación de los hijos de Israel había una mezcla. Algunos impuros se habían mezclado con el pueblo de Dios. Mixtura. Y por supuesto, toda la historia del pueblo de Israel es un tipo completo de la iglesia. Así que la mezcla del pueblo de Israel es un tipo de la mezcla en la iglesia. En la vida de iglesia siempre habrá algún tipo de mezcla. Aún en el tiempo en que el Señor Jesús estaba en la tierra, incluso entre los 12 apóstoles, los escogidos por el Señor Jesús, había mezcla. Uno, Judas, era impuro. Igualmente en el libro de Hechos se nos indica que al inicio de la vida de iglesia había mezcla en la iglesia en Jerusalén. Aún en el día de Pentecostés había tantos buenos y sin embargo también estaba esa pareja. La mezcla estaba relacionada con Ananías y Zafira, que a pesar de ser creyentes genuinos, no eran puros. Y cuando llegamos al final del ministerio del apóstol Pablo, antes de que él fuera martirizado, él escribió su última epístola a Timoteo y nos dijo que algunos lo odiaban a lo sumo, entre los cuales estaba Alejandro el calderero, quien lo odiaba y quien se le opuso al apóstol Pablo a lo sumo. Y algunos de las iglesias en Asia, iglesias que habían sido levantadas por Pablo, se apartaron de su ministerio. Les digo, todos los fracasos en la antigüedad y todos los disturbios en los días actuales son usados por el Señor para purificar a su pueblo. Así que después del gran fracaso en Números 25, el pueblo de Israel fue completamente purificado. Jehová les dijo que ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, podría entrar en la buena tierra. Este castigo del mayor fracaso de los hijos de Israel fue la última purificación de los hijos de Dios antes de entrar a la buena tierra. Aquellos que sobrevivieron la purificación en el desierto, especialmente a esta última y la más grande purificación, fueron entonces las personas que habían sido purificadas. Y entonces ahora Dios tenía un grupo de personas que eran puras, que habían sido purificados, así que ellos necesitaban ser contados de nuevo. Oscar, al mirar este cuadro, es bastante obvio que el asunto de la mixtura entre su pueblo le causa muchos problemas a Dios. Es más, es algo que Él no puede tolerar. Si contamos el número de personas que fueron consumidas por la plaga, nos daremos cuenta que este fue el mayor grupo, comparado con todos los demás juicios de Dios a Israel. Entonces, ¿por qué este es un asunto tan serio para Dios? Esto es un asunto muy serio porque Dios es puro y santo. Por lo tanto, Él desea obtener un pueblo puro y santo. A pesar de que Israel era el pueblo escogido por Dios, ellos decidieron mezclarse con todo tipo de personas. Esto no le gustó a Dios, quien decidió juzgar al pueblo de Israel con el propósito de purificar todas las impurezas. Y las personas que permanecieron después del juicio de Dios son las que habían sido purificadas por completo. Quisiera hablar de otro punto, pero quiero ser muy cuidadoso al hacerlo. Me refiero a aplicar lo que acabamos de escuchar a nosotros como la iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Muchas de las obras que actualmente se hacen a nombre del Señor Jesús involucran una cierta cantidad de actividades de tipo mundano, tendientes a tratar de obtener un mayor incremento de personas. Aparentemente, es correcto hacer cualquier cosa con el fin de lograr el incremento, pero en principio, el hecho de tener esa clase de mixtura corre el mismo riesgo que corrió el pueblo de Israel. ¿No es verdad? Claro que sí, Víctor. Necesitamos ver que cada vez que hacemos algo en nombre del Señor Jesús, debemos hacerlo con el Señor Jesús y en el Señor Jesús.
Eso eliminará cualquier impureza o mixtura que haya en nosotros y así evitaremos usar cualquier método o medio mundano para predicar el Evangelio. Hoy día podemos ver que se usa toda clase de medios mundanos para atraer a las personas. Pero el Señor no está de acuerdo que nosotros atraigamos a las personas valiéndonos de medios mundanos. El Señor Jesús desea atraer a las personas con su belleza, con su pureza y con su santidad. Por eso, debemos ser muy cuidadosos de no usar ningún tipo de mixtura mundana, ya que el Señor juzgará nuestra obra. Aunque Él nos permita hacer ciertas cosas y nosotros creamos que estamos haciendo lo correcto, algún día nos podría suceder lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios envió una plaga. Por causa de ello murieron 24,000 personas. Y el propósito de Dios al hacer eso fue purificar a su pueblo. Así es, Oscar. Tenemos que confiar en Cristo y en lo que Él puede hacer cuando predicamos el Evangelio. Jamás debemos confiar en nosotros mismos ni en nuestra capacidad de hacer las cosas, tratando de atraer a las personas con estrategias y entretenimientos mundanos. Lo importante no es qué predicamos, sino a quién predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar una breve palabra de conclusión a este mensaje. Adelante. All the 11 tribes Todas las 11 tribus have a portion of land, tenían una porción de la buena tierra, but now the tribe of Levi. pero la tribu de Leví no. Entonces tenemos a los levitas, que eran como 22,000, ¿y por qué no recibieron ellos una porción? Fue debido a que eran personas extraordinarias en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo peculiar, un pueblo que era para Dios y por tanto estaba apartado de las naciones. Pero en medio de este pueblo peculiar había una tribu extraordinaria, es decir, la tribu de Leví. Ellos no fueron censados junto con el resto de los hijos de Israel, ni tampoco recibieron herencia. ¿Les gustaría ser uno de estos? Saben que los levitas eran la tribu más cercana a Dios y que servía a Dios en reemplazo de todos los israelitas. ¿Ven? Actualmente Cristo es nuestro reemplazo y los levitas son el reemplazo de todos los israelitas. Esto es maravilloso. Amén. Este ha sido un segmento corto, pero maravilloso. Los levitas se consideraban como un reemplazo del pueblo de Israel, ya que era la tribu más cercana a Dios. ¿Podría hablarnos acerca de este principio en la Biblia? El principio al cual usted se refiere es el principio del remanente. Según este principio, Dios siempre tiene un remanente entre su pueblo y son ellos los que llevan a cabo el propósito y la meta de Dios. Puesto que su pueblo siempre ha tenido fracasos y debilidades, Dios se ha reservado un remanente con los cuales puede seguir avanzando. Dios está buscando un grupo de personas que puedan reemplazar a los débiles, a fin de que puedan poseer la buena tierra. Y actualmente existe un remanente que será preservado por Dios. Me refiero a los vencedores de esta era. Los vencedores terminarán disfrutando a Cristo como la buena tierra todo inclusiva. Cristo es el todo para nosotros, así como la buena tierra lo era todo para el pueblo de Israel. Él es nuestra buena tierra para que nosotros la poseamos. Gloria al Señor por esta palabra de conclusión a este estudio vida. Que todos nosotros perseveremos para llegar a ser los vencedores, el remanente de Dios entre su pueblo que llevan a cabo el propósito y la meta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Oscar, quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido como siempre un privilegio estar una vez más en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.